Como vimos en el vídeo anterior, el agujero defensivo en el dispositivo británico entre Sidi Barrani y Sofafi permitió la infiltración de las fuerzas británicas sin ser detectadas hasta la mañana del día siguiente, con el ataque a los fuertes avanzados italianos. La disposición del entramado defensivo italiano se sustentaba en una línea de fortificaciones que iban de norte a sur, desde Sidi Barrani a Sofafi, y así teníamos las posiciones defensivas de Maktila, Tumar Oriental y Occidental, Nibeiwa y Sofafi, y de este a oeste las de Bukbuk, Soyum, Halfaya, y más en la retaguardia las de Bardia y Tobruk. Dichos puntos defensivos carecían de apoyo mutuo ni de ninguna fuerza móvil que permitiera realizar un contraataque contra las puntas de lanza británicas. Además, como hemos visto, entre Nibeiwa y Sofafi había una brecha enorme de 35 kilómetros sin vigilar ni guarnecer, y que precisamente fue la zona donde se produjo el ataque de la Desert Western Force. El 11 de noviembre, un exitoso raid aéreo procedente del portaaviones Illustrious hunde un acorazado y daña dos más en la base naval de Tarento, de modo que la Regia Marina decide suspender todas las salidas del resto de navíos de línea por parte de la flota italiana, en claro detrimento de las operaciones en el norte de África y cediendo en este caso la iniciativa totalmente a la Royal Navy. El 11 de diciembre y tras 3 días de lucha la derrota italiana estaba sellada. Habían perdido cerca de 20.000 soldados, 180 cañones y 60 tanques. Los británicos apenas tuvieron 600 muertos y heridos. Las noticias llegaron a Roma como un mazazo, que se unió a las crecientes malas noticias procedentes del frente albanés. La retirada italiana se efectuó de manera más o menos ordenada en los días siguientes hacia el paso de Halfaya y Sidi Omar. Ante la sorprendente reacción del ejército griego, los británicos no se vieron en la inminente necesidad de enviar tropas a Grecia, de modo que O'Connor tuvo el beneplácito de Londres para prolongar la ofensiva más allá de los 5 días iniciales otorgados. Así pues, la ofensiva local pasó a convertirse en una de carácter general y con objetivos mucho más ambiciosos. Ante el cariz que estaban tomando las operaciones, Graziani ordenó un nuevo repliegue general sobre Bardia, Tobruk y Sidi Omar. Esta última cayó el 16 de diciembre. El siguiente objetivo británico era la ciudad de Bardia, defendida por 4 divisiones y los restos de las 62 y 63 divisiones en el sur, la primera división de camisas negras en el centro y la segunda en el norte, así como los restos de la 64 división que defendían el puerto de Bardia. Las unidades derrotadas en retirada, lejos de aumentar la fortaleza de la plaza, tuvieron un efecto contraproducente y opuesto, dado que el estado de pánico y desorganización en el que llegaron se propagó entre el resto de tropas, aumentando la sensación de irreversible inferioridad y derrotismo. Pese a ello, más de 300 cañones y 130 tanques, 100 de ellos ligeros, eran una fuerza considerable todavía para hacer frente a la amenaza británica. Pero para entonces el general al mando de las tropas en Libia, Rodolfo Graziani, era un hombre acabado, preocupado más en justificarse de la derrota culpando a sus superiores en Roma que en revertir la situación pese a tener aún medios con que hacerlo. Las fuerzas del desierto occidental británicas, tras una semana de intensos combates, habían visto reducida su fuerza a poco más de 100 cañones, con un total de 125 proyectiles cada una y 25 Matildas II, quedando en reserva 50 carros crucero y 100 ligeros. Bardia fue sometida a un intenso bombardeo naval y aéreo con más de 100 aviones, de modo que antes incluso de iniciarse el ataque, los defensores ya habían sido casi derrotados. Pese al telegrama del general Bergonzoli enviado a Mussolini poco antes de la batalla, donde le decía que en Bardia estamos y aquí nos quedaremos, la realidad es que tras 4 días de pequeñas escaramuzas, la guarnición se rindió sin apenas luchar y apoderándose los británicos de 40.000 prisioneros a costa tan solo de 130 bajas británicas. Tomada Bardia, las tropas británicas pusieron en su punto de mira el siguiente objetivo, Tobruk. Más fortificada y con defensas más consistentes que Bardia, presentaba no obstante una guarnición inferior en un 50% a la de esta última, compuesta únicamente por 25.000 soldados
aunque apoyados por 200 piezas de artillería, 30 carros medios y 55 ligeros. Los ingleses contaban para el asalto con apenas 15 tanques Matilda y 60 del tipo crucero, así como los soldados de la 6ª División Australiana, que había reemplazado a la 4ª India enviada al Sudán pocos días antes. Tras un solo día de lucha, la guarnición italiana se rindió sin apenas oponer resistencia, iniciándose una retirada de los restos del ejército italiano por la carretera de la costa en dirección a Bengasi, mientras estas eran hostigadas por la 6ª División Australiana y el 1er Regimiento de Tanques, junto con la 4ª Brigada Acorazada y el apoyo de un grupo de tropas heterogéneas que intentaba cortar la retirada italiana hacia Bengasi. Pese al esfuerzo y refuerzo enviado desde Roma de más de 100 carros medios del modelo más moderno M1340, no se emprendió contraataque alguno contra las fuerzas británicas que amenazaban el flanco sur italiano en Mechili. De modo que la fuerza del desierto occidental de O'Connor pudo avanzar sin grandes problemas hacia Msus. Graziani retuvo la brigada acorazada Babini en labores puramente defensivas, cuando la estrategia parecía favorecer un ataque acorazado contra las escasas fuerzas británicas en el sur de Derna. Los más de 120 tanques medios, superiores en blindaje a los A9 y A10 y también en número, hubiesen podido causar graves quebraderos de cabeza a las fuerzas de O'Connor de haberse utilizado como una masa acorazada compacta contra la 4ª Brigada Acorazada y el 11 de húsares británicos, muy escaso aquellos días de combustible y munición. Las fuerzas británicas, una vez conquistada Tobruk, se dividieron en dos ataques paralelos contra Derna en el norte y Mechili en el sur. La 4ª Brigada Acorazada, el 11 Regimiento de Húsares y el grupo de apoyo se adentraron en el desierto destruyendo la Brigada Acorazada Babini, de modo que el camino interior hasta Bedafon quedaba absolutamente libre de fuerzas italianas que lo pudieran defender. Ante la alarmante situación, el Comando Supremo envió con carácter urgente a Bengasi un contingente de 82 carros medios M1340 que, con los de la Brigada Babini que aún estaban operativos, sumaban la no despreciable cifra de unos 120 carros. No obstante, dichos refuerzos no estarían operativos completamente hasta en un plazo de 10 o 12 días, tiempo del que no disponían los italianos para restablecer la cambiante situación. Una amalgama de tropas de aviación, mecánicos, marinos, junto con civiles y soldados pertenecientes a las derrotadas divisiones de Bardia, Tobruk y Derna, escoltados por Bersaglieris, intentaban llegar a la seguridad de la Tripolitania, más allá de la Geilia. Cuando la 4ª Brigada Acorazada y el 7º de húsares, con el grupo de apoyo, llegaron a la carretera costera a la altura de Bedafon, se desató el pánico de la vanguardia italiana, ya que nadie esperaba encontrar fuerzas de consistencia enemiga en dicho lugar, y por tanto el grueso de las fuerzas de artillería y blindados, en lugar de encabezar la marcha, la cerraban con objeto de proteger la retaguardia. Así pues, las fuerzas ligeras británicas, armadas con tanques Cruiser A9, A10 y 13 y ligeros Vickers, pudieron atacar la cabeza de la columna sin preocuparse de un posible contraataque por parte de los tanques medios italianos. Pese a los intentos por parte de Bergonzoli de romper el bloqueo británico en Bedafon y permitir la retirada de las tropas del 10º y 5º ejército italiano hacia Trípoli, estos fracasaron debido a que gran parte de los contraataques italianos se hicieron sin la debida concentración suficiente de tropas, de modo que las sucesivas oleadas de tanques y bersaglieri siempre se hicieron con reducidas fuerzas y a menudo sin el apoyo de la artillería y la infantería. Si se hubiese llevado a cabo un ataque con el número suficiente de tanques medios apoyados por la infantería y la artillería, posiblemente las escasas fuerzas de bloqueo británico hubiesen cedido. El sacrificio paulatino de los carristas y de la artillería italiana fue en vano. Pese al valor demostrado, nada pudieron hacer para evitar la aniquilación de las columnas de infantería en retirada y de los camiones cargados con las vituallas necesarias, que desde Bengasi trataban por otra parte de alcanzar la seguridad de Tripolitania. A costa
De poco más de 500 muertos, 55 desaparecidos y 1.300 heridos, las fuerzas británicas habían avanzado 800 kilómetros en 2 meses, destruyendo un ejército de 10 divisiones y capturando más de 130.000 prisioneros, 180 tanques medios y 120 ligeros, además de 850 piezas de artillería. Las repercusiones estratégicas fueron enormes. Hitler se vio en la necesidad de enviar a finales de febrero una división acorazada y otra motorizada a Trípoli. El Mediterráneo central pasó de manera incontestable a manos del dominio de la Royal Navy y permitió a su vez que Goebel pudiera enviar refuerzos a Grecia, amenazando de este modo el flanco sur de la proyectada invasión de la Unión Soviética. Junto con el desastre en Grecia, la derrota en Libia implicó la pérdida definitiva de la autonomía estratégica del régimen fascista, que a partir de ese momento pasó a ser exclusiva y directamente desempeñada por la Alemania nazi. La guerra paralela había tocado a su fin.